Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con este tutorial de la clase número 2 de Físico-Química. Esta clase básicamente va a tratar de los materiales, de la materia, ¿sí? Van a leer un primer texto que habla de los materiales, definiendo qué es la materia, ¿sí? Dice todo lo que compone nuestro mundo, incluido nosotros mismos, está formado por algo que se llama materia. Es decir, podemos decir que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, la materia tiene masa y tiene volumen. La masa la vamos a definir como la cantidad de materia y se va a medir en kilogramos, en gramos. Mientras que el volumen es el espacio que ocupa esa materia, y en lugar de medir en gramos, kilogramos, vamos a medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos, o también en una unidad que ustedes conocen, que es el litro o el mililitro. Es decir, los gramos y los kilogramos miden masa, mientras que el volumen es medido por los litros, mililitros o metros cúbicos. Todo lo que sea el cubo también mide volumen. Y para entender la diferencia entre la masa y el volumen, vamos a trabajar en una experiencia interactiva donde vamos a medir en primer lugar la masa de un objeto, ¿sí? Esta roca en realidad es un pedacito de oro, ¿sí? Me parece que dice que es un... Sí. Entonces este pedazo de oro lo vamos a medir su masa con una balanza. ¿De qué manera? Bueno, comparando, ¿sí? Yo acá tengo distintas pesas en las que ya se saben cuáles son su masa y las vamos a ir comparando. Voy a poner este pedazo de oro acá y voy a agregar distintas pesas hasta que se iguale la masa y de esa manera saber cuál es la masa del oro. Pongo una de 50 gramos, voy a poner una de 10. Ahí me pasé, o sea que la de 10 no puede ir. Vamos a poner una de 5 gramos. Y voy a poner de 1 gramo hasta llegar a igualar. Todavía, fíjense que el oro tiene más masa. Voy a poner 3 de 1 gramo entonces. Y ahí me quedó. Van a ver que la balanza se empieza a igualar. Esto quiere decir que la masa del oro es igual a la masa de estas pesas, que en total son una de 50, una de 10 y 3 de 1. O sea, 50, 60, 63. Perdón, era de 5 esta. Es 50, 55, 56, 57 y 58. ¿Sí? Es decir que la masa, la cantidad de materia que tiene este pedazo de oro es de 58 gramos. Gramos porque la masa se mide en gramos justamente, ¿sí? Estos datos los van a tener que usar después para las preguntas, ¿sí? Las preguntas de la clase. Van a ver que las actividades les pide primero la parte 1, la medición de la masa de un cuerpo. Esa es la experiencia que acabamos de hacer. La parte 2, medición del volumen de un cuerpo, la vamos a hacer con otra experiencia también. Y van a ver que en este caso, para medir el volumen, es decir, la cantidad del espacio que ocupa, no la cantidad de materia, sino el espacio que ocupa, también volvemos a tener el pedacito de oro, ¿sí? ¿Qué vamos a usar para medir el volumen? Vamos a usar un poco de agua en una probeta, se llama esto, ¿sí? Con B larga, probeta. La probeta permite medir volúmenes. ¿Cómo? Lleno con agua, van a ver que acá dice 50 gramos, ¿sí? 50 mililitros, no gramos, porque estoy midiendo volumen. Mililitros o centímetros cúbicos en este caso, que es exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso vamos a ver centímetros cúbicos. Pero tengan en cuenta que el centímetro cúbico y mililitro equivalen a lo mismo. Entonces, voy a poner el pedacito de oro acá, lo voy a dejar caer, y van a ver que en lugar de tener 50 centímetros cúbicos o mililitros de agua, que es lo mismo, voy a subir hasta tener 75 mililitros, ¿sí? O centímetros cúbicos, como ustedes prefieran. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía 50 y después tengo 75 mililitros. Si yo hago la resta, esto es lo que está ocupando este pedazo de oro. O sea que cuando hago la resta entre 75 y 50 que yo tenía, me da 25 mililitros de volumen. Es decir, la roca esta tiene un volumen o ocupa un espacio de 25 mililitros o 25 centímetros cúbicos, que es lo mismo. Es decir, ya sabemos que la masa era de 58 gramos
porque la medimos con la balanza, es decir, la cantidad de materia, y en este caso vimos el volumen, que es de 25 mililitros o 25 centímetros cúbicos. Fíjense entonces que la masa y el volumen son cosas distintas, miden cosas distintas. Uno mide la cantidad de materia y otro mide el espacio que ocupa. Y por eso se utilizan distintos mecanismos para medirlo. En uno uso la balanza, en otro uso la probeta. Bien, esta experiencia la van a tener que usar para la parte 2, perdón. Y finalmente vamos a analizar la parte 3, ¿sí? Que es comparar la masa y volumen de un cuerpo utilizando otro programa. Acá tenemos una pileta con bastante agua, es decir, con 100 litros de agua. Fíjense que ahora el volumen, es decir, el espacio que ocupa el agua es de 100 litros. Ya no hablamos ni de mililitros ni de centímetros cúbicos. Es otra unidad, el litro, que también mide espacio. Bien. Y lo que voy a hacer es medir el volumen de distintos cubos. Y también la masa, pero la masa no la vamos a utilizar con esto, sino que la vamos a utilizar, como hicimos la anterior vez, con la balanza. Entonces, voy a ir agregando los distintos cubos. Primero voy a medir la masa del A. Vayan anotando esto porque lo van a tener que usar para hacer una tabla. 65,14 gramos. Vamos a redondearlo en 65 kilogramos. Y el volumen, es decir, el espacio que ocupa, es de, si ustedes hacen la resta, antes tenían 100 litros y ahora tienen 103,38. Es decir que el volumen es de 3,38 litros. Lo voy a poner acá. Voy a hacer lo mismo con el B. Vayan anotando todo lo que hice. 0,64 kilogramos. 101 litros, o sea, 1 litro. El C lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, para que lo vean y lo hagan. El D voy a hacer exactamente lo mismo. Y finalmente el E, que pesa 3,53 kilogramos y 1 litro. ¿Por qué? Porque si antes era 100 y ahora es 101, la resta me da 1. Van a ver que, por ejemplo, el cubo E y el cubo B, los dos tienen el mismo volumen. Es más, los comparo y van a ver que ocupan el mismo espacio. Por eso me da, en los dos casos, 1 litro. Ahora, la pregunta es, ¿tienen la misma masa? Bueno, reveámoslo. 0,64 kilogramos el B y 3,53. O sea, el E tiene mucha más masa que el otro. O sea, ocupan el mismo espacio, tienen el mismo volumen, es decir, eso, de 1 litro, pero el E tiene mucha más materia, ¿sí? Y eso puede pasar, ¿sí? En la naturaleza sucede. Por eso después les van a hacer algunas preguntas teniendo en cuenta estos problemas, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Todas las dudas que tengan para hacer este tipo de problemas me las van consultando vía Classroom. Recuerden que este documento, no se entrega, ¿sí? Yo les voy a entregar las resoluciones en la semana para que lo vayan verificando.